Bien chicos, bienvenidos una vez más a otro video de fisiología. Y esta vez vamos a dedicarle un poco de tiempo a estudiar un proceso muy interesante que se conoce como la teoría de deslizamiento de los filamentos. Y es interesante porque este proceso fisiológico pues se considera que es el mecanismo por el cual la célula muscular ejerce la función de contracción. Y si bien es cierto, esto es un tema que nos va a ser de mucha utilidad, no solamente aquí en el área de fisiología, sino a la hora de que podemos incluso conectarlos con el músculo cardíaco, con los músculos lisos, que a pesar de que hay algunas variabilidades, pues vamos a encontrar mucho de esta teoría aquí. ¿Okay? Y bueno, pues la contracción del músculo, la célula muscular, el sarcómero, ocurre básicamente cuando una serie de filamentos se deslizan unos con los otros, los finos con los gruesos. Esto ocurre esto básicamente va a dar como resultado lo que nosotros conocemos como la contracción muscular. Vamos evidentemente ahora a entrar en un estudio, no creo que vaya a ser un video excesivamente largo, pero vamos a intentar ver cómo funciona este proceso para entenderlo un poco mejor y vamos a ayudarnos, ¿verdad? De las animaciones y de este video que es una herramienta aditiva a lo que ustedes van leyendo en sus libros y en sus clases, van aprendiendo. Así que vamos juntos, ¿verdad? A intentar estudiar un poco sobre la teoría de deslizamiento de filamentos. Así que vamos a empezar. Bien, antes de nosotros hablar de cualquier cosa, tenemos que hacer como cuando vamos a cocinar algo, ¿verdad? Cuando hay una receta de comida. Y déjenme decir una cosa, yo no soy muy bueno cocinando. Eso es lo primero, yo apenas sé cocinar un macarrón con queso y eso no se llama cocinar. Pero imaginándonos, por ejemplo, imagino que alguien que está viendo este video es un experto cocinando, para empezar a cocinar algún delicioso plato de comida, lo primero es tener una receta. Y usualmente lo primero que dicen las recetas son los ingredientes que vas a necesitar para preparar tu plato. Y aquí en esta misma forma yo creo que antes de nosotros entrar en materia y empezar a hablar de teorías, de deslizamiento de filamentos, cómo ocurre eso, lo primero es nosotros tener en cuenta quiénes son los ingredientes, cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para llevar a cabo esta función. Y como pueden ver aquí en pantalla, tenemos 6 ingredientes, así que vamos a mencionarlos rápidamente los 6, ¿verdad que sí? Número 1, tenemos la miosina, ¿verdad? La pueden ver, parece como un palo de golf con 2 cabezas. Tenemos aquí abajo, bien enredadita, la actina, ¿verdad? Aquí también tenemos bien finita la tropomiosina. Por acá arriba tenemos la troponina. Por aquí tenemos una que es muy conocida por nosotros, especialmente luego de tomar bioquímica, donde nos explican todos los procesos que se llevan a cabo a nivel de la célula para intentar de crear esta molécula, que es conocida como energía biológica. Pues sin duda alguna en el proceso de contracción muscular, el ATP es una necesidad. Y por último, tenemos un cation que nosotros lo conocemos como el calcio. Por lo tanto, 6 ingredientes para preparar nuestro delicioso plato que va a ser deslizamiento de filamentos. Miosina, actina, tropomiosina, troponina, ATP y calcio. Ahora viene la parte difícil. Los ingredientes no se van a armar solos. Ahora tenemos que saber cómo lo vamos a preparar. Vamos a ver. Esta imagen que ven aquí puede dar miedo. Esto es un sarcómero, especialmente en el lugar donde se une la neurona motora con él. De hecho, pueden ver la axón aquí de la neurona motora ya terminando lo que es la placa neuromuscular. Pueden ver ahí la hendidura sináptica, el lugar, ¿verdad? Donde se une el tejido nervioso con el músculo y bueno, donde ocurre el paso del impulso eléctrico hacia el tejido muscular. Pero ese no es el punto de focalización. Aquí no estamos hablando de impulsos eléctricos en este momento. Estamos hablando de lo que ocurrirá en esta área acá abajo, donde están los filamentos. ¿Okay? Y vamos ahora a hacer una observación más cercana de cuáles son los eventos internos que ocurren dentro de estos filamentos. Pero primero, ¿verdad? Vamos a ver nuestro primer ingrediente.
la miosina. En las células del músculo esquelético, las moléculas de miosina están todas unidas, como pueden ver aquí, no solo una, como vimos en la imagen anterior, como pueden ver, están todas pegaditas para formar los filamentos gruesos. Pero vamos a tomar una sola miosina, como la vimos ahorita. Una cola o un tallo y dos cabezas, ¿verdad? Incluso hicimos la aseveración de que parece un palo de golf con dos cabezas. Genial. ¿Para qué nos sirve eso? Esa parte de la cabeza que ven ahí tiene la capacidad de moverse de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Y este movimiento es muy importante porque es básicamente el que genera lo que es el deslizamiento. Es la fuerza que genera el proceso de deslizamiento de los filamentos. Ahora se ve un poco abstracto, espero que más adelante, ahí pueden ver el movimiento en pantalla. Ahora se ve un poco abstracto, pero en un segundito para que entiendan poco. Pero no es solamente la cabeza que tiene la capacidad de movilizarse, sino que también esa cola, ese tallo que ven ahí, va a tener también la capacidad de movilizarse ¿hacia dónde? De arriba hacia abajo. Y esto es para permitir que la cabeza de miosina se pueda acercar al otro filamento que es la actina. De nuevo, en esa perspectiva sola no va a tener mucho sentido. Demos un segundo, pero lo importante aquí es recordar estos dos movimientos que están viendo en pantalla. Dos movimientos, la cabeza de adelante hacia atrás, el cuerpo de arriba hacia abajo. ¿Ok? Dos movimientos de nuevo. Esperen un segundito y vamos a ver cómo esto tiene sentido. Tenemos dos cabezas en la miosina. Una cabeza, ¿verdad? Va a ser muy importante porque una de las dos cabezas va a ser específicamente para la unión de ATP. O sea que en una de las cabezas va a tener la funcionalidad de que el ATP se una a ella. Y recuérdense que el ATP es una molécula de alta energía. Y una vez esa molécula de ATP se une a esa cabeza, pues ya tenemos esa energización, ¿verdad? Que ocurre o que debe ocurrir en nuestra molécula. La otra cabeza de la miosina va a tener un receptor para la actina. Es decir, uno va a ser para la actina y el otro para el ATP. Por eso hay dos cabezas. Uno se va a unir con el filamento de actina y el otro va a cargar la molécula. Evidentemente, tener ATP unido a la cabeza le va a transferir su energía a la miosina, como en Dragon Ball. Se va a poner Super Saiyajin. Ahora está cargada de energía. Recuerden que ese ATP va a ser hidrolizado a ADP y a fósforo inorgánico. Eso es un proceso ampliamente conocido. Pero ¿qué es la importancia de nosotros ahora tener nuestra miosina cargada? Que le vamos a brindar esa oportunidad de movilizarse. ¿O ustedes creen que todo ese movimiento que estábamos viendo ahorita, de adelante para atrás, eso venía gratis? No, eso tiene su precio. Y su precio es en la papeleta de ATP. Una vez ya tenemos esta conformación de alta energía de la miosina, bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa con el otro lugar. Les había dicho que la otra cabeza es un punto de unión para la actina. Esto es importante porque una vez tenemos nuestras miosinas ya cargadas, pues ahora solo necesitamos conectarla con la actina. La miosina, cuando se aglomera, va a formar estas estructuras que vemos aquí, que se llaman filamentos gruesos. Ahora, vemos que esos no son los únicos filamentos. Vemos aquí estos filamentos que se ven un poco más finos, se ven de color azul, los se llaman filamentos finos. Y los filamentos finos están compuestos por tres sustancias: la actina, la tropomiosina y la troponina. Los filamentos gruesos, miosina solamente. Los filamentos finos, la actina, la tropomiosina y la troponina. Y vamos a ver ahora los ligamentos finos.
vamos a ver las estructuras de la actina en primer lugar, que es el mayor componente de los finos. La actina, o más bien la porción de actina del filamento fino, está compuesto por dos cadenas, ¿verdad? Que están enredadas, similar a como ustedes vieron en el ADN, doble hélice. Y cada subunidad de la actina tiene un lugar específico de unión. ¿Para quién? Para la cabeza de miosina. ¿Recuerdan ahorita que decíamos que una de las cabezas de miosina tiene un receptor para la actina? Y aquí lo pueden ver, la estructura de doble hélice, de nuevo que la vieron en el ADN, la misma estructura. Y ven unos pequeños punticos aquí de color negro. Miren varios punticos acá de color negro o gris. Esos punticos son los lugares de unión. Genial. Lo único que la miosina tiene que hacer es conectarse a uno de ellos y deslizarlo. Suena fácil. El único inconveniente es que la tropomiosina, que es otro de los componentes, está enredado sobre lo que es la actina. Y como pueden ver, hay una situación que la tropomiosina está bloqueando los puntos de unión. Por lo tanto, en un músculo que no esté estimulado, la tropomiosina cubre completamente los puntos de unión que están sobre la actina. Ahora, ¿cómo podemos resolver esa situación? Aquí vamos. Hay un tercer componente, la troponina. Y la troponina tiene una función muy importante que es la de exponer los puntos de unión. Y la troponina, como la pueden ver aquí, se encuentra unida, ¿verdad? A lo que es la cadena de tropomiosina. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Ya sabemos que tenemos la miosina. Sabemos que tenemos la actina. Sabemos que tenemos la tropomiosina y la troponina. ¿Cuál es el último ingrediente que nos faltaba? Bueno, ya sabíamos del ATP. ¿Cuál es el último ingrediente que nos faltaba? Los iones de calcio. De repente tenemos una situación, tenemos nuestra hermosa actina aquí de color azul, tenemos nuestros puntos de unión, pero están totalmente cubiertos por la tropomiosina. Dijimos hace un rato que la troponina es quien se va a encargar de movilizar a la tropomiosina a los puntos de unión. Sin embargo, para ella hacerlo necesita un pequeño estímulo. Y ese pequeño estímulo es lo que hacen los iones de calcio. Ustedes recuerdan cuando los potenciales de acción entraban al sarcómero y descendían por los túbulos T, iban a liberar de las cisternas terminales, pueden ver acá de este lado, iones de calcio. Y esos iones de calcio van a entrar a donde están todos los filamentos y se van a unir ¿a quién? A la troponina. Y una vez se unen con la troponina, ese es el estímulo que necesitaba la troponina para empezar a inducir cambios conformacionales que van a llevar a la apertura de los puntos de unión. ¡Genial! Ahora hemos podido liberar nuestros puntos de unión. Y esto va a permitir con facilidad que todos estos ingredientes, en este caso la miosina, pueda ya unirse y ejercitar el proceso de deslizamiento. 6 ingredientes: miosina, actina, tropomiosina, troponina, ATP y calcio. Bien, una vez ya hemos unido todos nuestros ingredientes, ahora tenemos que ir al proceso. Y yo creo que no hay mejor forma, no hay palabras que describan mejor este proceso en acción que verlo. Y por eso les pido que tomen un segundito para que vean en pantalla todo lo que hemos explicado ahora de una manera continua. Y vamos a poder ver todo el proceso desde cuando la acción, el potencial de acción llega aquí, el calcio se une, se moviliza, la cabeza de miosina desliza el filamento. Véanlo completo de nuevo. El calcio sale, se une a la troponina y la tropomiosina se liberan, queda el espacio libre, la cabeza de miosina desliza el filamento.
Un proceso que es continuo, para serles sincero. No es simplemente que se va a ir deteniendo. Él va a ir continuamente deslizando el filamento, como ven en pantalla. Vamos a intentar dividirlo, este proceso, para que sea más fácil. Y el autor nos los divide en 6 pasos. El primer paso, la entrada de calcio, que va a llevar a la exposición de los puntos de unión de la actina. Número 2, la unión de la miosina con la actina. Número 3, el movimiento de la cabeza de miosina de adelante hacia atrás que lleva al deslizamiento. Número 4, la unión del ATP en la cabeza de miosina que va a llevar, ¿verdad?, a la desconexión de la misma. Número 5, la hidrólisis del ATP que va a servir para la formación de ADP y fósforo inorgánico. Recuérdense que la forma en la que se obtiene energía del ATP no es simplemente por magia. Para sacarle energía al ATP hay que quitarle un fósforo de su estructura. Por eso es que aquí dice que es a través de la hidrólisis del ATP que se reenergiza, se reposiciona la cabeza, o más bien la molécula completa de la miosina. Y por último, el transporte de calcio de regreso al retículo sarcoplásmico. Entrada de calcio. La miosina se une a la actina. Movimiento de deslizamiento gracias al movimiento que hace la cabeza. La ATP se une a la otra cabeza de miosina y esto va a llevar a una desconexión. Se hidroliza el ATP, vuelve y carga la miosina y ya esto podemos repetirlo una y otra vez. Es más fácil, yo creo, que verlo que cuando nos lo presentan simplemente escrito. Porque una vez ya vimos el proceso, es mucho más sencillo entenderlo a fondo. Viendo un poco ya este proceso paso a paso, pues sabemos que el potencial de acción va a permitir la liberación de iones de calcio de las cisternas terminales hacia el retículo, o más bien del retículo sarcoplásmico, y esos iones de calcio van a llegar al citoplasma, se van a unir a las troponinas que vemos aquí, que van a llevar a lo que es el cambio en la conformación, donde la troponina y la tropomiosina ahora van a empezar a movilizarse y permitir, o más bien exponer, los puntos de unión que están en la actina. ¿Ok? O sea que esto es un proceso, como vimos, conecta lo que habíamos aprendido de los potenciales de acción en otras clases anteriores de fisiología del sistema nervioso. Para que vean que todos estos conceptos al final del día se conectan. Y una vez ya tenemos nuestros lugares, nuestros puntos de unión expuestos, las cabezas de miosina que se encuentran cargadas, ¿verdad?, por ATP, van a poder ahora unirse a ellos. Que esto es un paso crítico para el proceso de contracción muscular. Como les había dicho previamente, el ATP no simplemente mágicamente nos va a dar energía. Recuérdense que la energía que se forma usualmente es por el proceso de hidrólisis, donde se forma ADP y fósforo inorgánico. ¿Okay? Recuérdense que esto es una forma muy buena de transformar la energía química del ATP, ¿verdad?, a una energía mecánica. Debido a que ahora que esta cabeza de miosina está cargada, va a permitir ese movimiento de adelante hacia atrás, que va a empezar, ¿verdad?, a movilizar o deslizar el filamento hacia el centro del sarcómero. En eso se basa la teoría de deslizamiento de filamentos. Ahora bien, no podemos permitir que nuestra cabeza se quede ahí para siempre. Tenemos que desconectarla. Y usualmente eso ocurre cuando ya luego de que se ha consumido toda la energía, luego del movimiento, otra molécula de ATP se une, no se ha hidrolizado todavía, pero se une y eso lleva a la desconexión, como ven ahí. Lleva a la desconexión ya de las cabezas de miosina. ¿Ok? Evidentemente, luego de ahí sí ocurre la hidrólisis, sí va a ocurrir la hidrólisis y vamos a volver a cargar nuestra miosina.
¿Por qué volverla a cargar, chicos? Porque a pesar de que aquí lo estamos viendo paso a paso y de forma muy lenta, la palabra clave es que este es un proceso continuo. No es que él simplemente se va a detener a que estos pasos ocurran para que nosotros podamos aprenderlo, sino que una vez él termina de deslizar, él vuelve a hacer este proceso continuamente para continuar deslizando varias veces. Ya lo último que nos queda es quitar el calcio de la troponina. Y ese calcio, evidentemente, lo vamos a mover ya de nuestro citoplasma y lo vamos a devolver, ¿verdad? A lo que es el retículo sarcoplásmico por las bombas o los canales iónicos de calcio. Esto, al removerse, vuelve y va a llevar a que se formen o se tomen su posición original cubriendo los puntos de unión. Y bueno, lo repetimos una y otra vez. Esto que ven aquí es un canal iónico para el calcio. El transporte activo de calcio envuelve la presencia de bombas especializadas en la membrana del retículo sarcoplásmico. Como vieron, dice transporte activo. Y eso significa que estos van a tener la necesidad de consumir ATP, transporte activo, ATP, transporte activo, ATP. Es decir, que no solo la contracción per se produce o consume energía, sino que inclusive también la entrada de calcio. Por eso es que ustedes les escucharon en bioquímica, le enseñaron en bioquímica, que usualmente el ATP que se produce en las células musculares es para consumo propio, para consumo propio. Todos esos procesos de formación de energía a través de los carbohidratos no son para brindarlos al cuerpo entero. Usualmente ese es el hígado que se va a encargar de eso. Aquí el consumo de energía, como pueden ver aquí, es constante, constante, constante. Y a pesar de que no vemos el consumo de manera directa en lo que son los canales iónicos de calcio, también están ocurriendo. Y aquí podemos ver ya una manera más complicada, acercándonos un poco a la realidad. Vemos como hay varias cabezas de miosina que han estado cargadas. Como le dije, este proceso es continuo y como pueden ver hay muchas cabezas de miosina formando estos componentes. Aquí podemos ver ya una imagen más cercana a la realidad. Miren acá, miren todo el proceso, que no es simplemente una a la vez. No es simplemente una a la vez, sino que lo hicimos así para facilitar nuestro entendimiento. Chicos, este proceso, como pueden ver, es el más aceptado para el proceso de contracción muscular, conocido como teoría de deslizamiento de los filamentos. Y ya creo que luego de haber consumido este video y ver estas animaciones y entender los ingredientes, yo creo que ya podemos saber cómo preparar un proceso de contracción muscular. ¿Ok? Bien. Aquí en esta visión, bueno, pues podemos ver varios filamentos de mioxina y axina que están interactuando, básicamente demuestran lo que es la teoría de filamento de teoría de deslizamiento de los filamentos. Y aquí nos piden que notemos cómo el sarcómero se va haciendo más corto y la longitud de cada miofilamento no cambia. Sin embargo, el ancho de la zona H sí va a cambiar. ¿Ok? Esto es interesante porque es una manera más gruesa de ver lo que estamos viendo. Cómo se alarga y cómo se contrae. Recuerden que esto es una célula muscular, chicos. ¿Okay? Recuerden que el ATP es requerido de manera obligatoria. No solamente para cargar la cabeza de miosina, sino también para movilizar los canales de calcio. Que recuerden que son críticos, porque a partir de esto va a permitir la entrada de calcio. También recuerden que el ATP sirve para desconectar lo que es la cabeza de miosina de su punto de unión en la actina. Bien, chicos, con esto concluimos nuestro video de teoría de deslizamiento de los filamentos. Espero que sea de uso para ustedes, que pueda graficar, ¿verdad? Algunos de los conceptos que vemos a veces en el libro que nos resultan un poco abstractos. Así que nos vamos a estar viendo en otro video. Se me cuidan mucho.